Mi suegra contrató a un abogado falso para querer quitarme la casa que me dejó mi tío, pero yo ya tenía un plan, y lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Tengo 35 años y soy abogado desde hace un poco más de 10 años. No ando diciéndolo por todos lados, porque a veces es mejor que la gente me subestime. Además, si le dices a alguien que eres abogado, o te piden consejos gratis o se ponen raros contigo, así que prefiero no decir nada a menos que sea necesario. Mi esposa Stacy y yo llevamos como 6 años casados, y la verdad es que nos llevamos muy bien, hacemos buen equipo, sobre todo cuando tenemos que lidiar con ciertas personas de su familia, como su mamá, Patty. Patty es intensa, es de esas personas que creen que siempre tienen la razón, que saben todo y que se quieren meter en todo. Desde que la conocí supe que no le caía bien. Stacy creció en una familia muy unida, pero Patty era la que mandaba, ella decidía todo. Desde las vacaciones hasta quién llevaba que a la cena de Navidad. Le gusta opinar de todo y no se guarda nada. Cuando yo llegué a la vida de Stacy, creo que Patty me vio como una amenaza. No era el doctor o empresario rico que seguro quería para su hija. Vengo de una familia de clase media. Trabajé mucho para poder estudiar derecho, y ahora me va bien. Pero a Patty no le importaban mis logros. Para ella, yo era el tipo que le quitó a su hija. Al principio traté de llevarla tranquila. Después de todo, es mi suegra y Stacy la quiere, así que pensé en aguantar con una sonrisa, pero Patty lo hizo muy difícil. Siempre decía cosas que sonaban normales, pero que en el fondo eran como burlas. Por ejemplo, en las comidas familiares decía, «Oh, ¿eres abogado? El hijo de mi primo está en Harvard. Oh, qué bueno que trabajes tanto». El ex de Stacy nunca tenía que hacerlo, su familia es rica. Por suerte, Stacy siempre me defendía, le decía a su mamá que se pasaba. Pero Patty se hacía la víctima y decía que solo estaba platicando, que no lo decía con mala intención, muy de ella. Pero lo más fuerte empezó cuando hace 2 años falleció mi tío. En su testamento me dejó una casita en la playa, nada lujoso, solo un lugar de 2 recámaras que ha estado en la familia por años. La pintura ya se está cayendo, el techo necesita arreglos y la plomería no está muy bien, pero tiene su encanto. Stacy y yo nos enamoramos de la casa. Decidimos arreglarla y usarla para escaparnos los fines de semana. Pero desde que Patty se enteró de la casa, empezó a actuar raro. Primero solo decía cosas como, ¿una casa en la playa? ¿Es mucha responsabilidad para alguien tan joven? ¿O seguro que puedes pagar los gastos? Comentarios molestos pero fáciles de ignorar. Luego empezó a aparecerse sin avisar, según ella porque andaba por la zona. Vivimos como a 60 kilómetros de ella y la casa está todavía más lejos, así que esa excusa no tenía sentido. Un día, mientras Stacy y yo no estábamos, nuestro vecino Frank, un señor jubilado que siempre está al pendiente, me llamó para decirme que había visto a una mujer con mucho cabello rondando por la casa, y Patty tiene un pelazo que ni el viento lo despeina, así que supe que era ella. Cuando la enfrenté, actuó como si no fuera gran cosa, me dijo que solo quería ver si todo estaba bien. Como si meterse a mi casa no fuera un problema. Después de eso, empezaron a pasar cosas raras, una silla en otro lugar, una ventana abierta que yo juraba haber cerrado, cositas fuera de lugar. Stacy pensaba que yo me lo estaba imaginando, pero yo sabía que algo andaba mal. Un día, regresé de hacer unos mandados y encontré una carpeta sobre la mesa de la cocina. Adentro había un montón de papeles. Los papeles eran documentos de propiedad. Al principio pensé que era una broma, pero luego vi que tenían notas escritas a mano, y era la letra de Patty. Había escrito cosas como legado familiar y propiedad segura en los márgenes. Ahí fue cuando me cayó el 20. Patty no solo estaba metiéndose en lo que no le importaba, tenía un plan con la casa. Decidí quedarme callado un rato y juntar información. Como abogado, sé que es mejor tener todos los datos antes de enfrentar a alguien. Además, quería ver hasta dónde llegaba. Puse un par de cámaras discretas en las áreas comunes de la casa. Nada loco, solo para vigilar. Y sí, en menos de una semana, ya tenía video de Patty entrando con una llave que claramente mandó a hacer sin decirnos nada. Cuando le enseñé el video a Stacy, se enojó muchísimo. Fue a encarar a su mamá. Patty primero lo negó todo, pero luego cambió de tema como si nada y dijo que solo quería ayudar. Stacy fue clara, que se mantuviera lejos de la casa, y por un tiempo, parecía que ya se había calmado todo. Pero claro, debí saber que Patty no se iba a rendir tan fácil. Como 6 meses después, se desató el verdadero drama. Patty se apareció en la casa de la playa un sábado en la mañana, sin avisar. Lo peor, llegó acompañada de un tipo que, según ella, era mi abogado. Yo estaba a la mitad de un bagel,
bien tranquilo. Cuando Stacy me llamó desde el porche, salí, y ahí estaban los dos, Patty, con su típico saco entallado y su cabello altísimo, y ese señor que parecía haber buscado ropa formal casual en Google 5 minutos antes de salir. Traía un portafolio que parecía más viejo que él, y tenía una cara de nervios como si ni supiera bien qué hacía ahí. «Buenos días», dijo Patty bien alegre, como si no estuviera entrando a propiedad privada. «Tenemos que hablar de algunos asuntos familiares importantes». Le levanté una ceja. «Ah, sí, contestó, pasando a mi lado como si fuera la dueña del lugar. «Es sobre el futuro de esta casa». «De nada, por venir hasta acá a ayudarte a resolverlo». La neta, sí me dio curiosidad. Patty no es sutil, pero tampoco suele ser tan directa. Pensé dejarla que solita se metiera en problemas antes de hacer algo. Stacy nada más la veía como si su mamá hubiera dicho que quería ser presidenta. Patty señaló la mesa de la cocina, se sentó sin pedir permiso y abrió una carpeta manila. «Todd, vamos a empezar», dijo, tronando los dedos hacia el tipo del traje mal ajustado. Todd, que claramente quería estar en cualquier otro lado, batalló un poco con el portafolio y sacó un montón de papeles. Volteé a ver a Stacy, que me dijo en silencio, «¿Qué demonios?». Yo solo me encogí de hombros. Este era el show de Patty y no pensaba arruinar su actuación. «Esto», dijo Patty, tocando el primer papel con el dedo, «es un contrato de transferencia de propiedad. Está muy simple. Tú y Stacy me ceden la casa, y yo me encargo de que se quede en la familia por generaciones». La miré fijamente, tratando de no soltar la risa. «¿Quieres que te cedamos la casa?». «Sí», dijo como si fuera lo más lógico del mundo. «Es lo mejor. Tú eres joven, sin experiencia, y este tipo de propiedad es una gran responsabilidad. Y según tú», dije con una media sonrisa, «¿tú eres la indicada para eso?». «Exactamente», dijo, muy orgullosa de sí misma. «No es nada personal, mi amor. Es simplemente lo mejor para la familia». Todd, que llevaba rato revolviendo papeles como si fuera mago preparando un truco, por fin habló. «Si pueden echarle un ojo a esto», dijo, deslizándome un papel. Lo tomé y lo revisé rápido. Era una broma. El documento estaba mal hecho. Le faltaban muchas cláusulas importantes y tenía errores de dedo por todos lados. Desde que vi al supuesto abogado, me dio mala espina. Sudaba nervioso. No me miraba a los ojos. Todo en él gritaba que era falso. Decidí divertirme un rato. Le empecé a hacer preguntas legales bien básicas, de esas que hasta un estudiante de primer año de Derecho sabría. Vi cómo se ponía nervioso y tartamudeaba, mientras Patty trataba de meterse todo el tiempo. «Patty», dije, dejando el periódico a un lado, «¿escribiste tú esto?». Se le puso la cara roja. «Claro que no, Todd es un profesional». «Ah, sí», le dije, volteando a ver al tipo. «A ver, Todd, ¿en qué escuela de Derecho estudiaste?». Parpadeó confundido. Bueno, la verdad no terminé». Lo interrumpí. «No hay bronca. Entonces dime, ¿cuál es tu número de licencia?». Todd empezó a sudar más. Pues, no tengo licencia oficial todavía». «¿No tienes licencia oficial?», repetí, por si había escuchado mal. «Entonces, ¿no eres abogado?». Intentó decir que estaba en proceso o algo así, pero no lo dejé terminar. «Entiendo. Gracias, Todd». Patty se metió, ya molesta porque su plan se estaba cayendo. «No nos perdamos en detalles técnicos. Lo importante es que firmemos y ya». «¿Estás hablando en serio?», saltó Stacy, con la voz alzada. «¿Trajiste un abogado falso a nuestra casa y quieres que te la entreguemos?». «No es falso», gritó Patty. «Todd puede manejar esto perfectamente». «Claro», dije yo, recargándome en la silla, «pero por diversión, vamos a ver qué tan bueno es». Volteé a ver a Todd. «¿Puedes explicarme la diferencia entre una escritura de cesión y una escritura de garantía?». Todd se quedó congelado, como venado viendo los faros de un carro. Patty intentó interrumpir otra vez, pero levanté la mano. «No, deja que Todd conteste». Él murmuró cosas sin sentido sobre cláusulas legales, pero nada coherente. Asentí fingiendo que me había impresionado. «Genial. ¿Y ahora puedes explicarme qué pasa si se firma una transferencia de escritura sin tener seguro de título?». Todd ya parecía que se iba a desmayar, y Patty estaba furiosa. «Esto es una locura», dijo. «Solo firmen los papeles y ya después vemos los detalles». Me levanté, caminé hasta mi maletín y saqué mi propia carpeta. «Como abogado con licencia», dije, poniendo la carpeta sobre la mesa, «tengo varias preocupaciones sobre estos documentos».
Patty se quedó con la boca abierta. ¿Eres abogado? Sí, respondí, recalcando la P. Y estos documentos son una porquería. Los revisé uno por uno, señalando cada error, y le expliqué con detalle por qué no solo eran inválidos, sino casi fraudulentos. Cuando terminé, todo estaba temblando y Patty me veía con odio. Ya dejaste claro tu punto, dijo entre dientes. Oh, aún no acabo, contesté, sacando mi laptop. Has estado husmeando en los registros de propiedad, ¿no? ¿Pensaste que no me iba a dar cuenta? Patty se puso pálida. No sé de qué hablas. Claro que sí sabes, le dije, abriendo un correo en mi pantalla. Es del registro del condado. Aquí se ve que alguien hizo varias consultas al historial de la casa usando tu correo electrónico. ¿Quieres explicarlo? Patty se levantó de golpe y tiró su silla. Solo estaba cuidando a la familia, gritó. ¿Cuidando? Estabas intentando robarnos la casa, le respondió Stacy. Esto ya se salió de control. Mamá, tienen que irse. Patty nos fulminó con la mirada y volteó hacia Todd. Nos vamos. Todd no esperó ni un segundo, agarró su portafolio y salió casi corriendo. Patty fue detrás, pero antes de salir, se volteó y soltó una última frase. Te vas a arrepentir de esto. Cuando se fueron, Stacy y yo nos quedamos callados, procesando todo. Bueno, dije después de un rato, esto sí fue digno de guardarse para futuras referencias. Y así fue como el primer gran plan de Patty se vino abajo. Lo que no sabía era que esto solo era el comienzo. Después de que no le funcionó lo de quedarse con la casa, Patty se dedicó a hacer control de daños. Y cuando digo control de daños, me refiero a que empezó a llamar a todos los familiares como si estuviera en campaña política. Por lo que supe, la versión de Patty era más o menos así. Yo era un esposo malvado y controlador, que estaba destruyendo a la familia, lavándole el cerebro a Stacy y obligándola a alejarse de su querida madre. Según Patty, yo era prácticamente un villano de caricatura, retorciéndome el bigote mientras planeaba destruir todo lo que ella quería. La familia de Stacy es bastante unida, pero no son tontos. Muchos ya conocen el talento de Patty para el drama y su costumbre de estirar la verdad como si fuera yoga. Aún así, algunos familiares me llamaron. Yo estaba sorprendida. Quería saber bien qué estaba pasando. Cuando les conté todo con calma, la mayoría se rió y me dijo que no me preocupara. Al parecer, Patty ya llevaba años haciendo cosas así, aunque nunca tan graves como esta vez. Una prima hasta dijo que Patty tiene fama de contar las cosas, a su manera, y que por eso ya muchos en la familia no le creen todo. Pero no todos se lo tomaron tan tranquilo. Algunos de sus más fieles seguidores, como su hermana Beverly, que es básicamente una copia de Patty, no me creyeron tan fácil. Beverly le marcó a Stacy, y déjame decirte, fue una llamada bastante entretenida. Stacy, no entiendo por qué dejas que tu esposo se meta entre tú y tu mamá, dijo Beverly con ese tonito de superioridad que se cargan en la familia. Mi esposo no es el problema, Beverly, le contestó Stacy, mamá es la que trató de quitarnos la casa. Bueno, eso no fue lo que ella me dijo, respondió Beverly como si fuera una detective descubriendo algo grande. Claro que no, le dijo Stacy, porque si te contara la verdad, verías lo ridícula que fue toda la situación. Beverly intentó seguir discutiendo, pero Stacy ya estaba harta. Mira, cree lo que quieras, pero yo estuve ahí, vi lo que hizo, punto. Y le colgó, te juro que parecía que le salía humo por las orejas. No sé ni por qué me molesto en hablarle, murmuró Stacy. Mientras tanto, Patty no solo andaba de chismosa por teléfono, también estaba perdiendo la cabeza. Empezó a aparecer en reuniones familiares con cara de mártir, diciendo cosas como que no sabía si volvería a ver a su hija, o que hay gente que ya no valora a la familia. Era el show pasivo-agresivo típico de Patty, y la verdad, hasta era impresionante lo lejos que podía llegar con tal de dar lástima. Pero la cosa se puso más seria cuando Patty empezó a meterse en problemas en su trabajo. Resulta que usó recursos de la empresa para investigar sobre la casa de la playa. Seguro pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero claro, alguien sí se dio cuenta. Un día, una prima de Stacy que trabaja en recursos humanos la llamó. El mundo es un pañuelo, ¿no? Oye, ¿has oído hablar de Patty?, le preguntó la prima. Mi mamá, contestó Stacy. La corrieron. Estaba usando su correo del trabajo para buscar registros de propiedades y mandar mensajes sospechosos. Stacy puso el altavoz para que yo también escuchara. Las dos nos quedamos viéndonos, sin poder creerlo. Patty fue despedida por intentar ensuciarnos. No tardó mucho en correrse la voz en la familia, y digamos que su reputación cayó todavía más.
Algunos que habían dudado de nosotros empezaron a llamarnos para disculparse. No puedo creer que haya llegado tan lejos, dijo una prima de Stacy. Siempre ha sido intensa, pero esto ya es otro nivel. Sí, le contesté, bienvenida al club. Con su trabajo perdido y la familia empezando a darle la espalda, la vida social de Patty se fue apagando, pero si crees que eso la detuvo, es que no la conoces. Una semana después de que la corrieron, empezamos a recibir mensajes raros de conocidos, cosas como: Patty dice que está muy preocupada por ustedes. Patty mencionó que tal vez tienen problemas económicos. ¿Necesitan ayuda? Era obvio lo que estaba haciendo. Estaba tratando de sembrar la idea de que Stacy y yo no podíamos con la casa de la playa. Supongo que en su mente, si todos creían que estábamos en apuros, ella se iba a lanzar como la heroína que llegaba a salvarnos. Pensé en enfrentarla, pero Stacy me convenció de dejarlo pasar. Se está echando tierra sola, me dijo, que siga hablando, solo se hace ver peor. Y tenía razón, cuanto más hablaba Patty, más gente empezaba a darse cuenta de cómo era en realidad. Incluso sus fans más fieles, como Beverly, ya se estaban cansando del drama. Pero justo cuando pensábamos que todo por fin se estaba calmando, Patty hizo su jugada más loca hasta ese momento. Un mes después, nos llegó una notificación por correo. Era de un abogado, uno de verdad esta vez. Patty nos estaba demandando. Cuando abrí la carta y leí los detalles, no lo podía creer. Patty decía que había ayudado con dinero para reparaciones y mantenimiento de la casa de la playa, y según ella, eso le daba derecho a tener parte de la casa. Sin contar que la casa nos la dejó mi tío Stacy y a mí en su testamento. Me quedé sentado, en shock, sin decir nada por unos segundos, y luego solté la carcajada. ¿Nos está demandando?, le pregunté a Stacy, agitando la carta en el aire. ¿Qué? ¿Por qué?, dijo ella, quitándome el papel de las manos. Pues ahora dice que es dueña de una parte de la casa, le dije, riéndome todavía, que por todas esas aportaciones económicas que hizo. Y así, otra vez estábamos metidos en el drama. Después de recibir la notificación, me puse a juntar todo lo necesario: estados de cuenta, recibos, contratos con empresas de reparación y hasta correos sobre la herencia. No iba a dejar que viniera con su show y sus historias para confundir las cosas. Stacy, obviamente, estaba furiosa. No pagó nada. ¿Cómo cree que va a probarlo? Ella está apostando a que nosotros tampoco podamos probar lo contrario, le dije, pero sí podemos, y lo vamos a hacer. Todo esto es puro humo. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó Stacy. Vamos a presentarnos en la corte y dejar que ella solita se hunda, le contesté. Cuando llegó el día del juicio, entramos a la sala listos para lo que fuera. Patty, por supuesto, ya estaba ahí, sentada del lado del demandante junto a su abogado. A diferencia del falso abogado Todd, este sí se veía profesional, aunque no se notaba muy convencido del caso. Patty, en cambio, estaba feliz. Traía su típico look llamativo y una cara como si ya hubiera ganado. Nos sentamos y entró la jueza. Era una señora grande, de esas que se ven que no se andan con rodeos. Fue directa y le pidió al abogado de Patty que presentara el caso. El abogado se levantó y empezó con un discurso que ya se notaba practicado. Comenzó hablando maravillas de Patty, que si era una madre entregada, que si solo quería cuidar el legado familiar. Después empezó a decir que Patty había invertido mucho dinero en arreglos y mantenimiento de la casa, que gracias a eso se había conservado bien. Según esto tiene recibos, le susurré a Stacy, levantando una ceja. Tiene valor, murmuró Stacy. El abogado dijo que aunque la casa fue heredada, las aportaciones de Patty le daban derecho a una parte. Actuó de buena fe para proteger el patrimonio de la familia, concluyó. Cuando me tocó hablar, fui directo al punto. Su señoría, todo lo que está diciendo la demandante no tiene fundamento. La casa nos la dejaron a mi esposa y a mí en el testamento de mi tío. Es nuestra. Nunca hubo ningún acuerdo, ni verbal ni de ningún tipo, para compartirla. Y la señora Patty no tiene ningún documento que pruebe lo que dice, porque simplemente no es verdad. La jueza asintió e hizo una señal para que Patty subiera al estrado. Patty se paró como si fuera a actuar en una obra de teatro. Señora Patty, empezó su abogada, ¿puede explicarnos su participación en las reparaciones y el mantenimiento de la casa? Claro que sí, dijo Patty, juntando las manos como si estuviera en misa. Cuando me enteré de que la casa iba a ser para mi hija y mi yerno, me dio mucho gusto, pero la casa necesitaba muchos arreglos, y ellos estaban saturados, así que yo intervine para ayudar. ¿Y cómo ayudó?, preguntó su abogada.
Pagué varias reparaciones, dijo Patty muy segura. Plomería, el techo, incluso algo de jardinería. No me encargué de todo porque, bueno, somos familia. Solo quería asegurarme de que la casa estuviera bien. Yo la veía con cara seria, pero por dentro me reía. La manera en la que se inventaba las cosas era de otro nivel. El abogado continuó. Entonces, ¿usted sí aportó dinero para mantener la casa? Sí, respondió Patty. Hasta me ofrecía supervisar algunos trabajos personalmente. ¿Y los acusados reconocieron esas aportaciones? Quedó claro, dijo Patty, usando su clásica respuesta vaga. Cuando me tocó interrogarla, caminé al estrado con mi montón de documentos en la mano. Señora Patty, le dije, usted afirma haber dado dinero para las reparaciones de la casa. ¿Puede decirnos cuánto dinero dio y en qué fechas? Ella dudó un momento. Bueno, no llevé un registro exacto, pero fueron miles de dólares, durante varios meses. ¿Miles de dólares? Repetí. ¿Y cómo hizo esos pagos? Con cheques, digo, en efectivo, directo con los contratistas. ¿Casi todo en efectivo? Pregunté, viendo cómo se movía incómoda en su silla. Sí, casi todo fue en efectivo, dijo. ¿Y no tiene ningún recibo? Solté, dejando la pregunta colgando en el aire. ¿Ni una factura o estado de cuenta que respalde lo que usted dice? Le pregunté. Patty dudó un momento. Fue algo informal. En familia no siempre se lleva un control de esas cosas. Interesante, respondí, volteando hacia la jueza, porque yo sí tengo aquí todos los registros de los pagos que se hicieron para las reparaciones y el mantenimiento de la casa de playa. Todos salieron de nuestra cuenta conjunta, y tengo los recibos y facturas del contratista para comprobarlo. Le entregué los documentos a la jueza, que empezó a revisarlos con calma. Señora Patty, continué, también dijo que usted ayudó a supervisar parte del trabajo. ¿Puede decirnos con qué contratistas trabajó? Se quedó callada un momento, buscando cómo salir del paso. No fue algo formal, respondió al fin. Qué conveniente, dije, porque según estos correos con los contratistas, toda la comunicación sobre las reparaciones fue conmigo o con mi esposa. Su nombre no aparece por ningún lado. La jueza levantó la vista de los papeles con una expresión difícil de leer. Señora Patty, ¿tiene alguna prueba que respalde lo que dice? Patty apenas pudo hablar. Le dije que no llevé registros, no pensé que los necesitaría. Volví a mi lugar y saqué una última prueba. Su señoría, también quiero entregar una copia del testamento. Aquí se establece claramente que la casa fue heredada solo a mi esposa y a mí. No dice nada sobre propiedad compartida ni sobre alguna obligación financiera con la señora Patty. La jueza tomó el documento, lo revisó rápido y volteó hacia Patty. Señora Patty, dijo con voz firme, todo este caso se basa en su afirmación de que usted dio dinero para esa propiedad, pero no ha traído ni una sola prueba que lo respalde. Por otro lado, los demandados han presentado documentación clara que contradice su versión. ¿Tiene algo más que agregar? Patty no dijo nada. Por primera vez se notaba que entendía lo mal que iba la cosa. El caso fue desestimado poco después. Ganamos sin problema. Pero antes de que la jueza diera el golpe final con el mazo, soltó una última advertencia. Señora Patty, le recomiendo que piense muy bien antes de volver a meter una demanda sin pruebas reales. El sistema judicial no está para resolver pleitos sin fundamentos. Cuando Stacy y yo salimos de la sala, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Patty había intentado hacernos quedar mal de todas las formas posibles, pero al final, la verdad ganó. Aunque claro, conociendo a Patty, yo sabía que esto no era el final. Y sí, tenía razón. Después de perder en la corte de forma tan clara, uno pensaría que se tomaría un descanso, que tal vez se pondría a pensar en sus decisiones. Pero no, Patty hizo justo lo contrario. Siguió tratando de manipular las cosas a su favor. Las consecuencias no tardaron. Su demanda fallida se convirtió en el nuevo chisme favorito de la familia. La noticia se regó rápido, y en cuestión de días, empezaron a llamarme y a escribirme familiares. La mayoría quería saber el chisme completo, pero otros de verdad estaban sorprendidos por lo lejos que Patty había llegado. Mi llamada favorita fue la de Brenda, la prima de Stacy. Brenda siempre ha sido brutalmente directa. ¿De verdad creyó que iba a ganar?, dijo entre risas. O sea, ya sabíamos que la tía Patty era atrevida, pero esto ya es otro nivel. La neta no sé por qué pensó que alguien le iba a creer, agregó. Lleva años haciendo estas payasadas. Ese sentimiento se repitió varias veces. La gente empezó a compartir historias sobre Patty, cómo manipulaba,
cómo mentía o cómo se metía en asuntos donde no tenía nada que ver. Era como si, después de perder en la corte, todos por fin se animaran a decir lo que pensaban de verdad. Controlar el dinero de su hermana diciendo que estaba demasiado estresada para manejar sus finanzas. Y en otra ocasión, convenció a un primo de que le diera una reliquia familiar, porque con ella iba a estar más segura. La reliquia, por supuesto, desapareció como por arte de magia. Tassie y yo tratábamos de mantenernos al margen de todo el chisme, pero la verdad, era difícil no sentir que al fin se estaba haciendo justicia. Esa imagen que Patty había creado de que era la jefa de la familia, la que siempre estaba al tanto de todo, se estaba cayendo solita. Y lo mejor, no era por algo que nosotros hiciéramos. Ella solita se metió en ese hoyo. Pero aunque ya casi toda la familia le estaba dando la espalda, Patty no pensaba soltar su coraje tan fácil. Empezó a mandarle a Stacey mensajes larguísimos por texto, llenos de culpa, diciendo que el juicio le había dolido mucho y que no podía creer que su propia hija la traicionara así. Está actuando como si nosotros la hubiéramos obligado a ir a la corte, dijo Stacey, poniendo los ojos en blanco mientras leía el último mensaje. Típico de Patty, le dije, no se arrepiente de lo que hizo, solo le molesta que no le salió como quería. Stacey terminó bloqueando su número por un rato. Y eso, en vez de calmar las cosas, las puso peor. Patty se fue a desahogar a sus redes sociales, poniendo estados raros y pasivo-agresivos sobre sentirse abandonada por los que más ama. Hasta le dije a Stacey, le doy 2 días antes de que esté en un Facebook Live llorando rodeada de ángeles de cerámica. Al principio nos daba risa, pero luego Patty empezó a buscar aliados. Llamó a todo el que le quiso contestar, contando una historia triste donde Stacey y yo éramos los malos y ella solo quería mantener unida a la familia. Una de las primeras a las que llamó fue su hermana Beverly, que siempre había sido una de sus grandes defensoras. Pero hasta Beverly parecía estar cansándose. Me habló llorando, le dijo Beverly a Stacey por teléfono, pero la neta no supe ni qué decirle. O sea, eres mi sobrina, y lo que ella hizo estuvo mal. Esta vez no puedo defenderla. Escuchar eso de Beverly fue fuerte. Si Patty ya la estaba perdiendo a ella, significaba que estaba perdiendo a su mayor porrista. Pero Patty no pensaba rendirse. Lo que siguió fue intentar convencer a la abuela de Stacey, que siempre había sido muy neutral en los pleitos familiares. Patty fue a su casa sin avisar, como siempre, y se pasó 2 horas llorando y contándole lo mal que la habíamos tratado. Por suerte, la abuela no se tragó el drama. Según Brenda, la prima de Stacey, que se enteró del chisme después, la abuela le dijo claro a Patty que ya dejara de causar problemas y que se hiciera responsable de lo que había hecho. ¿La abuela le dijo eso?, preguntó Stacey cuando Brenda le contó. Sí, al parecer le dijo, te quiero, pero este desastre lo armaste tú, y tú lo tienes que arreglar. Obvio Patty se fue bien enojada, pero ya no había vuelta atrás. Había alejado a casi toda la familia. Y ahora sí, ni sus lágrimas falsas podían arreglar el relajo que causó. Mientras tanto, Stacey y yo por fin nos sentíamos libres. La casa de la playa ya era realmente nuestra. El juicio había quedado atrás, y Patty se había quedado callada por un rato. Pero en el fondo, sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que intentara algo más. Stacey y yo platicamos mucho sobre cómo manejaríamos las cosas con Patty en el futuro. Yo ya estaba listo para cortar todo contacto. Después de todo lo que hizo, no veía manera de seguir como si nada. Pero Stacey aún no llegaba a ese punto. Sigue siendo mi mamá, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche. Sé que es tóxica y que ha hecho cosas muy feas, pero me cuesta mucho dejarla ir por completo. ¿Y si de verdad cambia? No quise presionarla. Pero también sabía que aferrarse a la esperanza con alguien como Patty podía ser muy peligroso. Te entiendo, le dije con calma, pero ya viste de lo que es capaz. Esto no es solo un mal hábito o una manía rara. Ella quiso hacernos daño, y eso no es algo que puedas perdonar así nada más. Stacey soltó un suspiro. Lo sé, dijo Stacey, solo no sé si ya estoy lista para alejarme por completo. Así que hicimos un trato. Stacey mantuvo el contacto con Patty al mínimo. De vez en cuando le mandaba un mensajito o hablaban rápido por teléfono, pero pusimos reglas claras. Nada de visita sorpresa, nada de hablar de la casa, y 0 manipulaciones. Por un rato pareció que sí estaba funcionando. Patty se mantuvo más o menos tranquila y solo le hablaba a Stacey para cosas superficiales. Yo notaba que a Stacey le costaba mantener la distancia, pero se aguantaba. Y la verdad, la admiré por eso. Pero entonces Patty hizo lo que mejor sabe hacer, pasarse de la raya. Empezó de forma leve.
Un primo le habló a Stacy y le dijo que Patty otra vez andaba hablando de la casa de la playa. Según ella, esa casa nunca debió salir de la familia. No le di mucha importancia, dijo el primo, pero pensé que te gustaría saberlo. Stacy no le dio mucha vuelta, pensó que solo era Patty desahogándose, pero yo vi cómo se le notó la preocupación en la cara. ¿Y si está planeando algo?, me preguntó. No puede ser tan tonta, le contesté, no después del juicio, sabe que no puede ganar. Pero la subestimé, no pensé que Patty fuera capaz de ir tan lejos. Un fin de semana, Stacy y yo fuimos en coche a la casa de la playa para relajarnos unos días. Pero al llegar, algo se sentía raro. La puerta principal estaba entreabierta y había una caja en el porche. ¿Qué demonios?, dijo Stacy, bajándose del carro. Nos acercamos con cuidado. Yo abrí la puerta, y se me revolvió el estómago. La sala era un desastre. Los muebles estaban movidos, los cajones abiertos y había un montón de papeles encima de la mesa. Y encima de esos papeles, una nota con la letra de Patty. Lo siento, pero tenía que intervenir. Esta casa es demasiado importante como para dejar que la arruines. Algún día lo vas a entender. Stacy se quedó congelada, viendo la nota. Estuvo aquí, dijo, con la voz temblorosa. Agarré los papeles y empecé a verlos. Eran presupuestos para arreglos, remodelaciones, pisos nuevos, electrodomésticos, jardinería, como si Patty ya estuviera planeando renovar toda la casa sin avisarnos nada. Nos invadió, dije, sintiendo como la rabia me subía al pecho. Entró a nuestra casa como si fuera la dueña y empezó a mandar. Stacy se sentó en el sillón, pálida. No lo puedo creer, susurró. Saqué mi celular y abrí la app de las cámaras de seguridad. Y ahí estaba, Patty, entrando con un portapapeles y una cinta métrica, como si estuviera grabando un programa de televisión. Pasó horas revisando nuestras cosas, tomando notas. Stacy vio todo conmigo. Su cara cambió por completo. Cada segundo que pasaba, se veía más molesta. Cuando llegamos al final del video, Stacy ya estaba furiosa. No solo se pasó de la raya, dijo en voz baja, se pasó de todo. Asentí. Así es Patty, Stacy, ella no va a cambiar. Siempre va a pensar que tiene derecho a controlar tu vida. Stacy se quedó en silencio un buen rato. Luego me miró y dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no puedo más. Esa misma noche, Stacy llamó a Patty y la enfrentó. No puedo creer que hiciste esto, le dijo. Entraste a nuestra casa, revisaste nuestras cosas. ¿Cómo puedes pensar que eso está bien? Como siempre, Patty se hizo la víctima. Solo quería ayudarte, dijo. Me has estado ignorando, y pensé que con esto verías cuánto me importas. Esto no es amor, mamá, dijo Stacy, firme. Esto es control, y ya no lo voy a permitir. Me manipulas. Patty empezó a llorar, pero Stacy no se dejó. No quiero saber nada de ti, le dijo. No hasta que de verdad cambies. Y digo de verdad, voy a bloquear tu número, y no quiero que te vuelvas a acercar ni a nosotras ni a la casa. Patty intentó discutir, pero Stacy colgó. Luego bloqueó su número y la borró de todas sus redes sociales. No fue una decisión fácil para Stacy, pero sí fue la correcta. Patty ya había cruzado demasiados límites. Y esta vez, ya no había marcha atrás. En los días que siguieron, Stacy y yo sentimos una mezcla rara de alivio y tristeza. Cortar la relación con Patty no era algo que Stacy hubiera querido hacer. Pero ya era obvio que no había otra opción. Esto ya no se trata solo de nosotras, me dijo una noche, mientras estábamos sentadas en el porche. Se trata de cuidar nuestro futuro, nuestra tranquilidad. Ella no puede quitarnos eso. La casa de la playa, que antes se sentía como el lugar donde Patty siempre se metía, ahora se había convertido en un refugio. Un lugar donde por fin podíamos seguir adelante sin volver al pasado. Y la verdad, eso valió todas las peleas que tuvimos que pasar.